Muy buenas noches con todos. Gracias por estar una vez más con nosotros buscando difundir el tema de investigación a nivel nacional e internacional, porque hemos visto que esto no solamente necesitamos información de investigaciones de otros países, sino también necesitamos investigación nacional. Entonces, bienvenidos todos a la reunión mensual que tenemos en LECEP, la Sociedad Científica de Agronomía y Psicosociología del Perú. Lo que buscamos, como mencioné, es desarrollar el tema de investigación, información actualizada para poder contribuir en este momento de pandemia con todos los profesionales de seguridad y salud ocupacional, así como otras personas que tomen decisiones en la gestión del plan de vigilancia, presión y control de COVID-19 en el Perú. Esta vez, igualmente, como lo solicitaron, debido a las múltiples preguntas relacionadas al manejo de las pruebas de diagnóstico COVID-19, dentro del uso del plan de vigilancia, presión y control de COVID-19 y la forma de tomar decisiones para la reincorporación laboral. De hecho, quedaron muchas preguntas. La sesión pasada realmente fue muy acudida en relación a muchas situaciones posibles que se puedan presentar y hemos ampliado el número de una fecha más el día de hoy para poder justamente desarrollarlo dentro de esta presentación, para poder ampliar la información que se está teniendo. En este contexto, los dejo en primera instancia, no los dejo, luego vamos a resolver algunas dudas generales sobre el tema de reincorporación laboral y examen de laboratorio para COVID-19. Y para eso se va a iniciar con, con este enlace para que podamos desarrollar primero las preguntas y luego ver un par de slides relacionados al tema. Hoy vamos a buscar resolver, que es lo que han solicitado la mayoría, resolver las dudas que estén relacionadas a este tema. Entonces, está con nosotros nuevamente el doctor Lenin Romaní, es médico ocupacional, magíster en medicina ocupacional y medio ambiente, tiene con competencias tanto en la etapa de gestión de servicios de salud, conocimientos en el tema de ergonomía y psicología aplicada al trabajo, así como otras competencias más de posgrado, que justamente además de su experiencia en este campo, gestionando, dirigiendo clínica de salud ocupacional, ha adquirido y puede resolvernos las dudas igual que la sesión pasada. Bienvenido, doctor Lenin Romaní. Buenos días a todos. Buenos días, Armando. Gracias por presentarme. Una vez más por aquí, el objetivo de esta reunión es más que todo salvaguardar ciertas dudas que quedaron la vez pasada, ¿no? Y que quiero que esta sea una sesión bastante ágil, de repente muchos habrán de acudir, y me gustaría que esta vez quedaron aquella vez muchas preguntas en el aire, y yo voy a tratar de resolverlas en la mejor de mis capacidades, siempre anteponiendo ante todo la medicina basada en la evidencia, no opiniones personales, no la opinión de un, entre comillas, experto, sino más que todo poniendo bien en claro la evidencia científica y, bueno, también la normatividad como en segundo caso, porque no siempre están de la mano. Muchas veces la normatividad y la evidencia científica tienden a tener cierta diferencia, ¿no? Entonces, yo voy a, de verdad, estar en la mejor de mi disposición para absorber todas sus preguntas. De repente un poquito les hablo unos minutos para retomar un poco, recordar que fue la sesión pasada, donde hablamos sobre pruebas de laboratorio clínico para COVID y reincorporación laboral. Hablamos de ciertos conceptos básicos que teníamos nosotros que entender en lo que viene a ser todo lo que viene a ser exámenes de laboratorio, que son los conceptos de antígeno, anticuerpos, sensibilidad y especificidad. Son 4 conceptos básicos en los cuales nos vamos a ubicar y que en el manejo de todo lo que son pruebas de laboratorio nos sirven mucho, y de verdad que me ha servido también toda la experiencia de más de 45.000 pruebas que hasta ahora vamos, y no son más, en la institución donde formo parte, ¿no? Entonces, no sé si ustedes recordarán, ¿no? De repente acá hay ingenieros, hay médicos, tener bien en claro, ¿no? Qué cosas son los antígenos y qué cosas son los anticuerpos, porque muchas veces, y las preguntas clásicas que hacen en diversas consultas son, ¿le tomaré la prueba de antígeno? ¿Le tomaré las pruebas de anticuerpo? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo?
¿no? Y para esto vemos que en lo que respecta a pruebas COVID tenemos principalmente pruebas de la primera etapa de la enfermedad, ¿no? Digamos, es cuando la enfermedad es contagiante en sus primeros días, y la segunda etapa de la enfermedad cuando ya la persona está en proceso de recuperación. En la primera etapa de la enfermedad, si ustedes se recordarán, no tenemos las pruebas de antígenos y moleculares. Son las pruebas que nosotros debemos utilizar, sobre todo cuando queremos descartar contagiosidad, queremos verificar si el paciente o el trabajador va a ir a su puesto de trabajo contagiado. Es por eso que en esa etapa de la enfermedad, que consta desde el inicio de los síntomas, inclusive días antes, ¿no? Días antes del inicio de los síntomas, donde la persona ya contagia, ya tuvo contacto con el virus, ya está infectado, pero todavía no manifiesta síntomas, ¿no? Entonces, eso viene a ser la primera etapa de la enfermedad. Entonces, para ahí es muy útiles las pruebas de moleculares y la de antígenos, que son las dos pruebas que se utilizan en la primera etapa de la enfermedad, ¿no? Tanto las moleculares como los antígenos, en las cuales empiezan a positivizarse desde el contacto que uno tuvo con el virus, va aumentando su positividad hasta el día del inicio de síntomas, donde se vuelve máximo la carga viral, ¿no? Después va bajando aproximadamente de 7 a 10 días, donde ambas pruebas ya tienden, ¿no? a negativizarse, ¿no? Y alrededor las moleculares pueden permanecer todavía positivos de 3 semanas, más o menos, ¿no? A partir de la tercera semana se empiezan a negativizar, ¿no? Entonces, y las pruebas, esas son las primeras pruebas. Las pruebas moleculares, que lo que detectan es la carga, es el material genético del virus, el RNA, ¿no? Que a través de procedimientos, ¿no? Como la reacción en cadena polimerasa en tiempo real, es que se detecta fracciones del virus, y eso viene a ser lo que se replica y se puede evidenciar en las positividades de las pruebas. Carga viral, lo que detecta la prueba molecular. Lo que detecta la prueba de antígenos viene a ser las proteínas que están en la superficie de los virus, ¿no? Que son justamente los antígenos. Y esos son detectados a través de otras pruebas que son pruebas de kit. Son kit generalmente de inmunocromatografía de flujo lateral, ¿no? Que son algo parecido a las pruebas rápidas. Uno le coloca la secreción y cambia de color en el cassette, ¿no? Ojo que no es la única prueba de antígenos, también tenemos pruebas de antígenos basadas en inmunofluorescencia que tienen mejor sensibilidad y especificidad, ¿ok? Esas son las pruebas de la primera etapa de la enfermedad. Las pruebas de la segunda etapa de la enfermedad vienen a ser las pruebas de anticuerpos, ¿no? Entre las pruebas de anticuerpos, que también tenemos varios tipos. Tenemos el ELISA, tenemos la quimioluminiscencia, la electroquimioluminiscencia y la inmunocromatografía de flujo lateral, también llamada prueba rápida, que es la que se viralizó, por decirlo de alguna manera, el año pasado, ¿no? Se recordará, ¿no? Entonces, eso viene a ser las pruebas de anticuerpos y la prueba de antígenos. Cosas muy importantes es saber o tener bien definido el tiempo de contagiosidad. Eso es algo que es bastante importante tenerlo en claro, que la contagiosidad de las pruebas del virus, perdón, es aproximadamente en base a diversas evidencias científicas, a reportes del CDC, ¿no? En la cual indican la duración del aislamiento, ¿no? Que es aproximadamente en casos leves y asintomáticos 10 días a partir del inicio de los síntomas. Eso también tiene que quedar bien claro. ¿Por qué? Porque inclusive una prueba molecular te puede salir positiva, pero no toda prueba molecular positiva es que el paciente esté contagiando. Si tú no tienes bien en claro que es un caso leve, ¿no? En un caso leve y que ya pasó los 10 días de síntomas, la posibilidad, ¿no? En la mayoría, en evidencia científica, es obviamente en varios reportes que a partir del día 10 del inicio de síntomas baja dramáticamente, tiende a cero la viabilidad del virus. Entonces, esto es para que tengan en cuenta también que no necesariamente se puede inclusive dar una alta epidemiológica o uno puede definir contagiosidad no necesariamente con pruebas. A veces existe, digamos, un acercamiento, ¿no? A decir que solamente con pruebas se puede establecer si una persona contagia o no, y no es la única manera, y es por eso algunos criterios que les transmito ahora para que vean este tema de la contagiosidad, que es bastante importante y está avalado por evidencia científica, ¿no? La norma, la 972, como ustedes saben, admite hasta un máximo de 14 días de aislamiento,
¿no? Hasta un máximo en casos leves y asintomáticos. ¿Por qué establecen? Porque la evidencia científica es 10 días, coincide con la norma, ¿no? 14 días no es un tiempo exagerado, ¿no? Salvo que tengan casos moderados, severos, que eso sí tiene otro manejo y probablemente, obviamente, tengan más tiempo de aislamiento, ¿no? Pero los casos leves y asintomáticos, que son los que más vemos en las empresas, es el tiempo promedio, ¿no? De 10 a 14 días, y con 14 días que indica la 972, ¿no? Me gustaría, como les dije, no quiero que esta exposición sea solamente un monólogo, estoy dispuesto a preguntas, esta parte es bastante interesante y muy preguntada. Si tuvieran alguna pregunta, con toda confianza, me interrumpes, Armando, cualquier cosita para poder empezar, o me lees alguna pregunta en caso haya. Si no, prosigo. Claro, claro ¿Okay? que sí, Lenin, doctor Romaní. Ahora justo aprovechando para poder ampliar la información en cada punto, te voy interrumpiendo según lo que han ido solicitando. Una consulta era, buenas noches, ¿se pueden clasificar las pruebas en moleculares versus serológicas? ¿La prueba de antígeno es una prueba molecular? Ok, perfecto. Gracias por la pregunta, Armando. Ya, las pruebas las podemos clasificar si tuviéramos que clasificarlo, ya, en tres tipos. Una es la prueba molecular, que utiliza tecnología molecular. Las pruebas moleculares, ojo, son pruebas en las cuales se requieren capacidad tanto logística, porque son equipos bastante caros, como también capacidad del recurso humano. El recurso humano tiene que ser altamente calificado, que tiene que tener experiencia. Se necesita un recurso humano, digamos, importante. Igual los equipos son bastante caros, los termocicladores son digamos, instrumental caro, ¿no? Entonces, las pruebas moleculares no solamente existe la RT-PCR, que es la que se ha modificado, también existe pruebas moleculares de paneles respiratorios, que son más rápidas incluso, que duran solamente el procesamiento 90 minutos. Las pruebas moleculares del RT-PCR demoran en promedio de 7-8 horas de procesamiento, ¿no? Entonces, las pruebas moleculares en general detectan, como ya lo indicamos, el material genético del virus. Lo ideal, lo idóneo, en el mundo ideal sería hacer el cultivo viral, pero como no se puede hacer, como ustedes saben, hacer cultivos virales en épocas de pandemia es muy peligroso y necesita centros muy especializados, es que se utiliza el plan B, que es el material genético del virus. Y eso viene a ser las pruebas moleculares. Una clasificación, las pruebas moleculares. Las pruebas de antígenos. Esas pruebas de antígenos vienen a ser pruebas que detectan las proteínas de la superficie del virus. Las proteínas Spike, las proteínas de las superficies que vienen, esas son el segundo tipo de pruebas. No son pruebas moleculares. No, son pruebas que igual tienen su base en la inmunocromatografía, en la inmunofluorescencia, ¿no? El test de antígeno Luminax, por ejemplo, el Lumirad X, eso tiene su base en inmunofluorescencia, pero no son pruebas que se utilizan la tecnología molecular. Y las pruebas serológicas es un tercer tipo, digamos, que se utiliza en la segunda fase de la enfermedad cuando ya cayó la contagiosidad, ¿no? Que viene a ser la reacción del cuerpo formando linfocitos. Los linfocitos forman los anticuerpos y eso, y eso es detectado por todas las pruebas serológicas que nosotros tenemos, que ya les expliqué cuáles eran, ¿no? Era la electroquimioluminiscencia, la quimioluminiscencia, la inmunofluorescencia, el ELISA, la inmunocromatografía de flujo lateral, vienen a ser un tercer tipo de pruebas y que lo que hacen es detectar los anticuerpos, que son proteínas que ya han sido producidas después de la infección. Cuando la infección ya está cayendo, ahí empieza, ¿no?, a generar anticuerpos. O sea, más o menos a partir del 7º día de la infección empieza recién a positivizarse las pruebas serológicas. Ojo, no quiere decir que ya sean positivas. Recién el 50% va aumentando, ¿no? A la tercera, a los 21 días, aumenta cada vez más, ¿no? Entonces, a la respuesta, Armando, no viene a ser lo mismo, son pruebas diferentes, son, digamos, 3 categorías que tienen tecnología diferente para poder detectar el virus, ¿no? Gracias, Lenin. ¿Okay? Acá justamente se está compartiendo lo que es la clasificación, la Resolución Ministerial 972 del año pasado, donde nos estaban evidenciando, permítame agrandarlo un poquito más para que puedan verlo. Hay una obligación sobre este esquema de seguimiento. Se cree erróneamente, o mejor dicho, se gestiona de muchas formas. En realidad, el tema de COVID ha sacado a la luz
todos los conocimientos en diferentes campos para poder tomar las mejores medidas. La RM972, en el caso de Perú del año 2020, del Ministerio de Salud, nos indica que debemos tomar pruebas a las personas que son de alto, muy alto riesgo. Nos piden que se mapeen. Es más, indican que es el médico ocupacional quien debe tomar establecer la frecuencia de toma de estas pruebas. Quiero aclarar a todas las personas profesionales que están escuchando que no es que tengas una necesidad obligatoria de tomar pruebas para tomar decisiones, porque la clínica es una parte vital en la toma de decisiones. Todos los médicos pueden firmar un documento como médicos debidamente titulados en el Colegio Médico del Perú, registrados en el Colegio Médico del Perú, con el conocimiento clínico que tienen, pueden desarrollar justamente, en base a la clínica que obtienen, un plan de manejo, de tratamiento. Ahora, las pruebas contribuyen, claro que sí, contribuyen, pero no son tan exactas. Hay una sensibilidad, una especificidad que corresponde a cada una de ellas. Y justamente lo colocaba esto porque una persona de riesgo bajo que no tiene contacto con otras personas, un de riesgo mediano que tiene un contacto frecuente con otras personas, en ninguno de los casos se atiende pacientes COVID. En cambio, un riesgo alto, muy alto, tiene una mayor probabilidad de contagio porque tiene contacto o entra a zonas donde se tratan pacientes COVID. Mencionando esto de base, doctor Romaní, Lenin, ¿cuál sería la secuencia? Nos preguntan, ¿qué prueba es más sensible? ¿Cómo tomar la decisión entre elegir la prueba molecular o debo elegir una antígena que es mucho menos costosa o depende del momento? ¿Cómo puedo decir yo? Porque los costos son muy elevados para las pruebas moleculares. Claro que sí. Sí, o sea, definitivamente, una parte muy importante, y me gustaría que quede bien claro en esta charla, y que todos salgamos con ese punto bien claro, es uno, a saber elegir cuál es la mejor prueba. La mejor prueba va a depender del estadio de la enfermedad. Eso es básico. Y también, bueno, lo que viene a ser los riesgos de exposición también es bastante importante, ¿no? Ya vemos que son alto, muy alto, bajo y mediano riesgo. Entonces, lo que sí es importante qué prueba elegir. Como ya le indicábamos, va a depender cuál es el objetivo de lo que yo quiero hacer. Siempre nos olvidamos que las pruebas COVID, fin y al cabo, son exámenes auxiliares. Y como todo examen auxiliar tiene una indicación, debería ser idealmente emitido por un médico, el médico ocupacional de la institución, para saber qué objetivo, qué tengo yo, qué es lo que quiero yo en la empresa. Si quiero yo evitar contagiosidad, obviamente me pueden servir las pruebas. Y otra cosa, no olvidar que las pruebas son principalmente confirmatorias más que de descarte. Todas las pruebas COVID, por ejemplo, la prueba molecular, que es el gold standard, tiene una sensibilidad bastante respetable, ¿no? Y una especificidad también bastante respetable. Son ambas pruebas científicas, bastante sensibles y muy específicas, igual que la prueba de antígeno. La prueba de antígeno tiene menor sensibilidad que la molecular. Si uno lo compara contra la molecular, tiene menor. En los insertos figuran 92, 94% de sensibilidad, pero en la evidencia científica encontramos que son 70%, 80% de sensibilidad. Son pruebas que son las de antígeno menos sensibles comparados con el gold estándar, que es la prueba molecular. Sin embargo, la especificidad es bastante alta, muy parecida a la prueba molecular. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente si uno encuentra en una persona un examen positivo, una molecular o antígeno positivo, créelo, tienes COVID, porque son muy específicas, no se equivocan mucho en la especificidad. En cambio, la sensibilidad sí. Si uno tiene a un paciente con toda la clínica florida de COVID, antecedentes epidemiológicos de COVID, y la prueba le sale negativa, así sea molecular o así sea de antígenos, dúdenlo, inclusive de la molecular. Dúdenlo. He visto muchos casos, porque la molecular también depende en qué momento se saca uno la prueba, a qué nivel en los hospitales, bueno, de la obra bronquialveolar tiene mayor sensibilidad, del nasofaringeo no. Entonces, las pruebas, inclusive antígenos y moleculares, tienen una sensibilidad en eso sí que podrían pasarse los casos positivos, ¿no? Entonces, eso tenerlo bien en claro. Por si acaso les recuerdo los conceptos de sensibilidad, ¿no? No recordar que la sensibilidad es la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado positivo. O sea, es la capacidad del test para detectar la enfermedad. Y eso es lo que a veces se pasa tanto en la molecular como en la de antígenos. En cambio, la especificidad es la capacidad
del test para detectar los casos sanos. Ese son el concepto, ¿no? Entonces, en base a eso, estas pruebas sí son muy específicas y poco sensibles. ¿Cuál es mi recomendación? Es verdad, como ya dijimos, las pruebas moleculares, una de las desventajas que tiene es que se necesita material, insumos, equipamiento caro y personal, que obviamente tiene alto entrenamiento, lo cual lo convierte en costoso, son caras con respecto a una prueba de antígeno. Y eso, quieras o no, es un tema muy importante en las gerencias. Cuando los médicos ocupacionales acá sabrán que cuando uno pues negocia con las gerencias sobre estas pruebas, es muy lindo decir, sí, que la molecular es mejor, todo, pero lamentablemente muchas veces no es posible. Entonces se tienen que guiar de ciertos puntos o ciertos plan B para poder llegar a tener una gestión eficiente, una vigilancia eficiente. Y para eso las pruebas de antígenos, es verdad, son una opción, pero uno tiene que saber cuándo tomarlas, cómo tomarlas, y sobre todo también tener en claro que son confirmatorias más que de descarte. Y una buena inspección clínica nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar bastante y va a identificar los casos y aislarlo en su momento. Eso le agregas una molecular a un paciente sintomático en la cual tiene mucho más indicación. Si tienen un trabajador sintomático y le indican, perdón, una de antígenos, tiene mejor indicación, tiene 70% de probabilidades. O sea, aumenta la eficiencia, digamos, la eficacia de la prueba de antígenos en sintomáticos, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo sugerir, ¿no? Para poder elegir una buena prueba, ¿no? Si queremos descartar casos de contagio, entonces es muy importante tomar las pruebas moleculares y las de antígenos, pero aunada a la clínica, no solamente las pruebas, no solamente las pruebas, sino esto no es tan sencillo como decir, prueba positiva, se va a descansar, prueba negativa, listo, puede trabajar y puede juntarse con todo el mundo. No es así. Esto tiene que contrastarse mucho con la clínica. Ahí se convierte en mucho más efectivo, tanto clínica como antecedentes epidemiológicos. Y ya para la toma de decisión de aislamiento, inclusive la evaluación de comorbilidades que están descritas en todas las normas, ¿no? Y el nivel, y evaluar y valorar el nivel de riesgo del puesto de trabajo. Con estos 4 ítems es muy importante, con esos 4 basamentos uno puede tomar una decisión de reincorporación de manera más certera y más adecuada para evitar contagios masivos, y de verdad que es una buena forma de hacer vigilancia. Gracias. Justo en razón de otra consulta, por lo que Gerson nos preguntas, si este manejo es del tema de las pruebas, quiero aclarar, el tema de las pruebas es un complementario técnico y legal, dependiendo del tipo de situación. Me explico, si hablamos de pruebas que están relacionadas, perdón, a niveles de exposición de alto o alto riesgo, legalmente sí, debemos medirlas, tomarlas, pero de igual forma, sean o no pruebas diagnósticas, sea para reactivos o positivos, dependiendo del tipo de prueba, la decisión está en base a la sintomatología de los trabajadores. En ese contexto, debo mencionarles, en razón de la pregunta, en empresas agrícolas que en temporadas altas ingresan de 100 personas por día durante 2 meses, ¿se debe aplicar prueba antígeno molecular o basta con el anexo 4, regreso a trabajo de la RM972? Este es el anexo 4 del RM972 del año 2020. El anexo 4 no reemplaza ni está diseñada para establecer el tema de reincorporación o retorno al trabajo. No se establece. Este anexo 4 está establecido para que por lo menos una vez cada 3 meses, recomiendo trimestralmente, pero cada vez que sea necesario, puedan aplicar esta ficha para seguimiento del sistema, saber que están implementando todo dentro del contexto. Esto es para seguimiento del sistema. Ahora, algunas veces, junto complementando con la otra pregunta del anexo 2, se refiere a la ficha sintomatológica COVID para el regreso, si puede reemplazar esto. Esto no reemplaza tampoco el tema de las pruebas, son medidas que se aplican en forma independiente o en forma conjunta de acuerdo a cada situación. Esta ficha, el anexo 2, no reemplaza una prueba de diagnóstico, pero nos da datos de sintomatología, lo que la persona podría tener, lo cual es relevante para el médico, sobre todo el médico ocupacional en todo caso, son decisiones para tomar decisiones. Si esto me da un reporte, si yo tengo una persona al ingreso de la sede, de la organización, que presenta una temperatura mayor a 37.5 grados, tiene que pasar a un segundo nivel, que es la evaluación de las molestias oncoléticas. Perdón, la evaluación de las molestias para el tema de COVID-19. O sea, los dos son en automático, si va a ingresar la persona. Pero si la persona al ingreso presentó más de 37.5, requiere una evaluación del médico ocupacional además.
Después, en forma rutinaria para todos, temperatura y todo lo que es sintomatología debe ser llenado en forma diaria. Yo sé que hay confusión porque al inicio, si ven este documento, dice, en los últimos 14 días, usted ha tenido estos síntomas. Esto es cuando se toma el primer día, el primer día que se va a reincorporar la persona, que va a retornar la persona. Pero después de esta fecha, al día siguiente y los siguientes días, es de las últimas 24 horas y se siguen tomando todos los días, porque necesitas saber cuándo la persona presenta sintomatología. Y de base a eso es que vas a tomar la decisión, si llega a presentar sintomatología, ver si esto es un caso sospechoso de COVID-19, lo cual pasa automáticamente en aislamiento. Por lo tanto, si, en la pregunta que refieren, si la prueba demora muchas veces el resultado, mientras no tengas el resultado, y te estás basando en la clínica y tienes también esperando las pruebas, si tienes clínica que indica caso sospechoso de COVID-19, tienes que mantener en aislamiento a la persona, en un tema totalmente obligatorio. Si no, tendrías ahí un problema de un posible foco infeccioso para las personas. Entonces, nos preguntan, Lenny, nos preguntan, ¿qué prueba es la recomendable para realizar tamizaje dentro de una empresa? Creo que ahí podemos ampliar no solamente por el concepto de tamizaje, sino lo que hablan de seroprevalencia. Creo que en esos dos conceptos podemos ampliarlo. Por favor, Lenny. Sí, sí, claro que sí. Primero, es verdad, para comentar antes de responder específicamente la pregunta, ampliar, ¿no? La norma nos indica 3 tipos o 3 categorías que son importantes reconocerlas, ¿no? Los casos sospechosos, los casos probables y los casos confirmados, ¿no? Los casos sospechosos son los casos en los cuales la clínica coincide con el COVID, ¿no? La clínica coincide con la mayoría de sintomatología COVID que ya es florida, ¿no? Que ya sabemos, malestar general, dolor de cabeza, anosmia, ¿no? Pérdida del olfato, del gusto. Entonces, vienen a ser ya, digamos, los casos sospechosos, aquellos donde la clínica se manifiesta de forma florida con COVID. Los casos probables son aquellos que tienen un apoyo radiológico, donde tenemos ecografía compatible con COVID, tenemos una radiografía o tomografía compatible con COVID, que son bastantes características, ¿no? Y la otra viene a ser los casos confirmados, que como saben ustedes y los que son médicos ocupacionales sabrán que muchas veces es la obsesión de las gerencias. Me ha pasado el caso de que las gerencias a veces no quieren creerlo, por más que uno le indique de que el caso es hoy evidentemente COVID, porque tiene toda la clínica florida, porque tiene antecedentes epidemiológicos, pero quieren y se obsesionan con el tema de demostrarlo de forma fehaciente. ¿Y eso cómo se hace? A través de una prueba de laboratorio. Los casos sospechosos, lamentablemente, no son específicos. Una radiografía, una tomografía, una ecografía, por más que sea característico, pero no es algo que yo pueda decir con contundencia, como sí lo hacen los exámenes de laboratorio, ¿no? Entonces, los exámenes de laboratorio sí son contundentes y ya quitan cualquier duda o negación, diría yo, más que todo, que alguna gerencia puede tener. Pero los casos sospechosos, que son solo con la clínica, ¿son para tomarlos menos en cuenta que los casos confirmados? Pues no. Cualquier persona que tenga un caso, cualquier empresa que tenga un caso sospechoso, cualquier empresa que tenga un caso sospechoso, tiene que tener un manejo de aislamiento y tiene que descartarse y tiene que tener y seguir una secuencia. Entonces, eso es también importante indicar que esos 3 tipos de casos tienen un manejo muy parecido en la vigilancia de salud, de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso tener en claro para poder gestionar también de buena forma todo esto, ¿no? Ha generado mucha confusión y aprovecho para comentarlo, ese tema que estaba en la norma anterior, en la 448, ¿no? En la cual figuraba este tema de los 7 días de aislamiento. Y he visto en mi experiencia muchas empresas que a sus trabajadores por tener casos sospechosos lo aíslan solamente 7 días, lo cual eso obviamente no es correcto. Como ya hemos visto, en primer lugar, uno debe guiarse por la evidencia científica. La evidencia científica indica no menos de 10 días para casos asintomáticos o leves, a partir del inicio de síntomas. Los que están aislados 7 días no tienen contingencias, tienen probabilidad de no ser un aislamiento exitoso o suficiente. Por lo tanto, deben corregir a los 14 días, que es mucho más correcto, más sensato realizarlo, ¿no? Entonces, eso también para indicar. Con respecto, Armando, a la prueba de tamizaje que comentábamos, ¿no? Ya hemos dicho, por definición, ¿no? Las pruebas de tamizaje son pruebas altamente sensibles, de bajo costo, son pruebas de screening para detectarlo. Pero no hay que confundir, como les digo, el tamizaje, que uno
teóricamente, idealmente, es para reconocer casos que puedan contagiar, que es lo que nos interesa en COVID. Y otra cosa es simplemente tener un conocimiento de seroprevalencia de una población. En la seroprevalencia de una población, con eso no podemos encontrar o podemos hallar las pruebas serológicas que sirven para eso, ¿no? Las pruebas rápidas que tan guapuleadas han sido, ¿no? El año pasado, no es que las pruebas sean malas, o sea, simplemente que la han utilizado para algo que no debían utilizarlo. Y obviamente, si tú utilizas algo para lo que no debes, lo calificas de malo, cuando no es que sea malo la prueba, sino es malo el que lo ha elegido esas pruebas para algo que no servía, que no estaba indicado. Si antes, en la primera del año pasado, en la primera ola, nosotros queríamos, digamos, identificar a las personas que podían tener COVID para que no contagien, elegían prueba rápida, prueba serológica, lo cual es incorrecto totalmente. ¿Por qué? Porque no está hecho para eso. Esas pruebas están diseñadas para hacer estudios de seroprevalencia. Hasta ahora, ahora tuvieran un mejor uso. ¿Por qué? Porque como ya hay gran cantidad de infectados ya en Lima y en el Perú, entonces ahora sí nos podría de alguna manera servir para saber la cantidad de seroprevalentes, ¿no? Nos podría servir, aunque también, como en COVID todo es fluctuante, todo es cambiante, y ya también nos serviría mucho porque antes, por ejemplo, hace unos meses nos hubieran preguntado si existe la reinfección, hubiéramos dicho que es una cosa extraña, que no se ve mucho, pero ya un año después sabemos que lamentablemente la reinfección es algo nada infrecuente. Entonces la seroprevalencia tampoco nos ayudaría mucho para saber que, como ya tuvo, entonces ya no le va a dar negativo. Ya también simplemente nos serviría como estudio epidemiológico para saber la seroprevalencia de un lugar, pero ya no para tomar ninguna actitud. Es por eso que las pruebas serológicas tienen su utilización y son más que todo para ver si una persona tiene o no anticuerpos, o tiene o no seroprevalencia en COVID. Pero para hacer pruebas de screening, digamos, para ver la cantidad de trabajadores que han podido o pueden contagiar, que supongo que a eso se refiere la pregunta, obviamente son las pruebas de antígeno o las pruebas moleculares. Ahora, hacer screening con pruebas moleculares es bien difícil, ¿no? Saben que nadie hace screening con pruebas caras y es totalmente inaplicable. Es por eso que las pruebas de antígenos surgieron como un plan B, porque sí son pruebas bastante más baratas, pero las pruebas de antígenos por sí solas pueden hacer screening, no, lamentablemente no tienen la sensibilidad que se requiere o que se desearía para que sean unas pruebas de screening. Pero si eso le agregas, lo soportas, lo apoyas, coadyuvas con lo que viene a ser una buena ficha epidemiológica, una buena ficha de sintomatología clínico-epidemiológica, pues la cosa cambia. La sensibilidad aumenta notablemente y eso puede ayudarnos a tener una mejor vigilancia, ¿no? Entonces, una buena sugerencia sería hacer, digamos, atacar por dos flancos, no tanto por las pruebas, ¿no? Que también no es que sean, ojo, innecesarias, o contrario, que también sean absolutamente necesarias y solamente dependamos de las pruebas, falso. Las pruebas ayudan mucho, aunado a la clínica, aunado al antecedente epidemiológico. Entonces creo que de esa manera podemos hacer un buen screening, doctor Dolera. Muchas gracias. Justo en razón de eso, por algunas consultas que estaban realizando, en razón del tipo de pruebas. A ver, tenemos el manejo de las pruebas sanguíneas y las pruebas por hisopado. En este esquema nos mencionan, se puede sacar la muestra, Luis nos menciona, se puede sacar la muestra para la prueba de antígenos vía oral, orofaringe, además de la vía nasal. ¿Es válido esto o solo es para vía nasal? Creo que acá va más el esquema de cómo se deben tomar las pruebas, porque hay dos preguntas que van relacionadas. Una, ¿cómo sé que es una prueba serológica? ¿Cómo sé que es una prueba antigénica o antígena y una prueba molecular? ¿Dónde es que se toman las muestras? ¿Y qué requisitos, juntando con otra pregunta, se requieren para poder tomar estas pruebas en infraestructura, estructura? Entiendo el ambiente diseñado obviamente con todos los filtros, los filtros de purificación de aire, entiendo los filtros EPA, lo que corresponde al VC, etcétera, que es necesario para estos ambientes. En ese contexto. Claro, o sea, definitivamente, con respecto a su primera pregunta, a la pregunta de lo que viene a ser el tema de dónde se obtiene la prueba, para ambas pruebas de antígenos y las pruebas moleculares se hace el hisopado nasofaríngeo.
Como le digo, tengo mucha experiencia en lo que viene a ser pruebas y proveedores de pruebas, y hay diversos proveedores de pruebas, por ejemplo, en la de antígenos, algunos recomiendan solo secreción nasal. He visto proveedores que recomiendan eso como que es suficiente, y he visto en muchos lugares que solamente se toma la prueba en lo que viene a ser la secreción nasal. El ministerio no dice lo mismo, no apoya a estos proveedores. Indica que tiene que ser secreción nasofaringea y tiene su video en la página del INS, todo donde para ambas pruebas, tanto molecular como la prueba de antígenos, recomiendan una prueba, un hisopado de secreción nasofaringea. Y es por eso que se realiza en la mayoría de lugares de esa forma, ¿no? Con secreción nasofaringea para lo que viene a ser tanto prueba molecular como la prueba de antígenos. Las pruebas serológicas, las serológicas son pruebas que se toman en sangre, ¿no? Entonces, las pruebas que se toman en sangre, obviamente son pruebas que se pueden, pulpejo de dedo, para lo que viene a ser las pruebas serológicas de inmunocromatografía de flujo lateral, y para lo que vienen a ser pruebas, las pruebas de anticuerpos serológicas tipo quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia, ELISA, se utiliza de sangre venosa, vale indicar el brazo, ¿no? Y de esa manera se utiliza y separan a través de centrifugación y pueden el suero analizarlo para poder llegar a resultados, ¿no? Tanto las pruebas de electroquimioluminiscencia, ELISA, tienen sensibilidad y especificidades parecidas. La quimio un poquito más, un poquito mejor, sensibilidad y especificidad, ¿no? En los últimos reportes, pero igual son pruebas cuantitativas, en la cual no solamente te arroja un positivo o negativo, o un reactivo o no reactivo, como es la inmunocromatografía de flujo lateral, sino si te indican una valoración, ¿no? Por ejemplo, 3.4, 2.8, negativo, ¿no? Porque es hasta 3.3 en el caso de electroquimioluminiscencia. Y cuando es positivo, por ejemplo, 84, 88, ¿no? Entonces, unidades. Entonces, de esa manera se utilizan. Y esas son pruebas que se realizan o se obtienen en el suero, ¿no? En el suero, en el suero sanguíneo. Con respecto a cuáles son los niveles de bioseguridad, obviamente los laboratorios de biología molecular tienen que tener laboratorios de bioseguridad nivel 3, 4, son de alto nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque obviamente es una enfermedad contagiosa, y todo eso lamentablemente encarece las pruebas. Es por eso que las moleculares no son pruebas baratas, lo repito una vez más, ¿no? No son las ideales para screening, ¿no? Entonces, obviamente necesitas que haya un flujo de aire, presión negativa si supieras, capacitaciones del personal y todo lo que puede, pues, incluir los niveles 4, 3 y 4 de bioseguridad. ¿Ok? Perfecto. Justo ahora, viendo el tema de unas preguntas sueltas que no van directamente relacionadas al tema de laboratorio, pero que sí nos mencionan sobre el tema de mujeres gestantes. Quiero compartir esto porque la idea de estas charlas es aprovechar al máximo al ponente, pero también no quiero que se vayan con dudas los amigos que están justamente en este momento compartiendo, porque es algo que nos ayuda a la toma de decisiones. Miren este punto que dice: las mujeres gestantes y mujeres que dan lactancia materna de preferencia deben realizar trabajo remoto. En caso no sea posible por la naturaleza de sus labores, no deberían estar ubicadas en áreas de exposición al público. Con este enunciado, que es parte de la RM972 en 2020, quiero justamente responder a una de las preguntas que nos refieren sobre las mujeres gestantes, en las que si van a hacer actividad o no, y en su defecto, cómo gestionarlo. La mujer gestante no puede, de preferencia, otra cosa significa que debemos preferir que haga trabajo a distancia, remoto, trabajo en casa. No voy a hablar de teletrabajo porque es otra versión legalmente hablando. Pero miren, en caso que la persona quiera realizar actividad laboral y firma un consentimiento, ojo, que la decisión la tiene el médico ocupacional de cada organización, que conoce todos los riesgos del lugar. Si por X razones quisiera realizar un trabajo presencial a la persona y es analizado por el médico ocupacional y decide bajo documento que sí puede realizarlo, entonces no podemos exponerla a un puesto que tenga exposición al público. ¿Qué significa? Que el único puesto que puede abarcar son los puestos que son de nivel de riesgo bajo, no mediano, no alto, no muy alto. Y eso lo extrapola, no lo dice explícitamente, pero eso lo extrapola justamente de esta información.
eso nos apertura muchas opciones, porque nos preguntan justamente, en razón de esto, y disculpa, Lenny, porque es un tema importante, el tema de gestantes, nos mencionan con respecto, Sarita nos menciona, con respecto a las gestantes enviadas a su casa por tema de pandemia, ¿ellos están obligados a compensar dichos días de licencia con goce? No. Una persona que está la norma que los ampara para el tema del pre y post, el descanso pre y post parto, primero. Número dos, por el tema de COVID, registrado en el COVID, la persona no repone ni un solo día, no lo repone. Es más, además de este periodo que estuvo de COVID, hay que considerar que estas personas podrían tener un periodo de convalecencia posterior, porque algo que no se está midiendo es justamente la persona que sale del proceso de COVID, cuadros severos, la persona retorna y no está al 100%, está fatigada, no puede hacer actividad física y requiere otro periodo de rehabilitación que también debe contemplarlo. En este momento, el médico ocupacional puede establecer descansos médicos en razón de los temas de diagnóstico de COVID, pero también tienen que reevaluar a estas personas para saber si ya pueden ingresar a trabajar o no, que es un tema también muy importante en el manejo. Bueno, y regresando al punto que nos mencionaba el doctor Romaní, y en el manejo me dice, los médicos, una consulta que nos hacían, los médicos en las empresas, entiendo, los médicos ocupacionales, pueden realizar este proceso en las organizaciones, tomar pruebas de diagnóstico de COVID, o se requeriría alguna condición o permisos especiales. Perfecto, gracias Armando por la pregunta. Sí, miren, el año pasado justamente el Ministerio de Salud sacó una norma por el estado de emergencia, por lo que se vive en el Perú, en la cual acreditaba a las empresas a poder obtener o poder realizar sus pruebas. Vale indicar que podía comprar las pruebas directamente a los organismos que son las autorizados, ¿no? Recordar que siempre los únicos autorizados para poder vender las pruebas son las farmacias, no todas las droguerías. El rubro de droguerías son los únicos negocios autorizados para poder comercializar pruebas diagnósticas. No lo pueden comercializar particulares ni ningún otro tipo, ni tampoco las clínicas, porque es algo que tengan una doble razón social, tanto como una IPRES y también como una droguería. Pero esto es algo exclusivo de las droguerías. Entonces, las droguerías, normalmente antes del estado de emergencia era así, las droguerías comercializan las pruebas, ¿no? Estos kits, y estos los comercializan a las IPRES, ¿no? A los centros de salud, y ellos son los únicos autorizados en poder tomar las pruebas. Pero se emitió una norma de excepción en la cual no solamente se le podía vender a las IPRES, a las clínicas, sino también las droguerías podían vender a las empresas para que ellas ejecuten sus pruebas. Eso trajo todo un tema doble, bueno, queja de los médicos ocupacionales de las empresas porque empezaban pues a darle trabajo que ellos no tenían experiencia, no tenían, igual se requiere logística, un montón de tiempo, renegaron todos, pero lamentablemente esa norma salió. Y también, bueno, las IPRES por otro lado también se daban cuenta pues que se empezaban a hacer pruebas sin tener los mínimos estándares de calidad. No tenían, no había un buen procesamiento, porque bueno, obviamente una empresa no tiene las condiciones logísticas y no tiene el know-how para realizar este tipo de pruebas, pero, pero de esa manera se dio, y es por eso que algunas empresas compraban sus pruebas. La verdad, en la parte práctica, en la experiencia que yo he vivido, le digo que eso no fue a bien, no llegó a mucho, no porque las empresas al final seguían contratando a las IPRES porque muchas veces desconfiaban de su resultado, otra parte no se querían complicar con un rubro que no conocían, igual lo hacían las IPRES usualmente, ¿no? Pero sí es verdad, sí se autorizó que las empresas podían inclusive obtener su clave del SYS-COVID, es por eso que muchas empresas empezaron a obtener ante el Ministerio de Salud a solicitar su clave del SYS-COVID, y aprovecho para recalcar de que toda vigilancia de la salud de los trabajadores en la etapa COVID, toda la vigilancia COVID, tiene que ser plasmada en el sistema SYS-COVID, en la F100, F200 y F300. Las altas epidemiológicas tienen que ser indicadas en este sistema. Bueno, eso es todo un tema largo que me gustaría decir porque he visto que muchos utilizan formatos propios, lo cual no está mal, para argumentos internos está perfecto porque inclusive enriquecen, nutren más, hay mucha más información, pero eso no quiere decir de que no se llene en el SYS-COVID. Las altas epidemiológicas tienen necesariamente que ser registradas, consignadas y liberadas en el SYS-COVID.
¿ok? Entonces, sí, es verdad, se llegó a obtener y se llegó pues a comercializar las pruebas a las empresas directamente. En la práctica no lo hacen muchas empresas, la verdad, pero que se pueden hacerlo, sí, y algunas empresas, como le digo, a sus directivos, obtenían directamente a través del sistema de conglomerados. No sé si ustedes han visto cuando ingresan al SysCovid, hay una flechita debajo donde indica conglomerados, que son justamente para médicos, a veces que tienen acceso a muchas empresas, no porque no forman parte de ninguna empresa en particular, sino que utilizan dan asesoría a muchas empresas, ¿no? Inclusive, pero eso sí, señala que tiene que ser personal de salud de preferencia. Recordar que también hay un ítem cuando las empresas son muy pequeñas, que lo deja un poco al entrever, ¿no? Dicen personal de salud u otro encargado de la seguridad de salud, y ese u otro pues es muy amplio, ¿no? Y entonces no se llega a definir, ¿no? Pero sí, a la pregunta, Armando, sí es verdad que se realizó, digamos, la posibilidad de comprar. Ahora también es cierto que eso se dio mucho con la prueba rápida, ¿no? Pero recordar que la prueba rápida actualmente no es que haya sido prohibida, simplemente lo han desestimado en la 972 como una prueba, digamos, que pueda, no lo han listado, ¿no? Pero no quiere decir que esté prohibida. Es más, en el SysCovid lo siguen colocando como prueba serológica, ¿no? Lo siguen colocando también en el SysCovid. Ahora está la prueba del antígenos, la prueba serológica, que se refieren a la rápida, y la prueba de quimioluminiscencia. Son las tres pruebas que actualmente ya el SysCovid ha actualizado, ya es registrable. Hasta hace un tiempo, todos los que hacían pruebas de antígeno no podían. Hubo un espacio ciego donde los que se hacían pruebas de antígenos no había dónde consignarlo en el SysCovid, ¿no? Y eso ya actualmente ya se realiza y ya se puede hacer porque ya ha ampliado la plataforma también para en prueba de antígenos poder consignarlo, ¿no? Gracias. Y Ok, acá viene hermano. una consulta en relación, voy a dejar la pregunta sobre el tema de la sintomatología, que la respondo al final, pero sobre el tema de la prueba que se toma. Dos pruebas, prueba molecular positiva, cuadro clínico, y luego tiene nuevamente, refieren al mes y medio, vuelven a tomar la prueba y sale nuevamente positiva. Creo que esto va más por el tema de la opinión sobre la secuencia de pruebas positivas que se puedan tener a razón del uso indiscriminado de pruebas en realidad. Porque ya hemos mencionado sobre el tema de la importancia del seguimiento de la clínica, pero ¿qué opinas sobre esto, Len? Sí, si te entendí bien la pregunta, es un paciente que inició con síntomas y le tomaron una prueba molecular. ¿Al qué tiempo de inicio de síntomas? No sé si me puedes... Solamente refieren el tema de sintomatológico con prueba molecular positiva y que después del manejo, o sea, acabó su manejo, su tiempo, sus 14 días, y al mes le vuelven a tomar entiendo, por otra situación, otra prueba Ya. molecular y le sigue saliendo positivo. En esto creo que más Positiva. el concepto de la Sí, persona que sigue saliendo positiva a lo sí, largo. Yo tengo totalmente. uno de los pacientes que tiene prueba molecular ya más de 2 meses Sí, seriado, tiene 3 pruebas, todo sigue positivo y va a seguir positivo por lo menos 9 meses más. a ver, sí, yo te aclaro en eso. Sí, mira, más o menos, las pruebas moleculares, por definición, más o menos entre la tercera semana empiezan a caer su positividad, ¿ok? La positividad. Ojo que eso en la bronquialveolar demora más. En la cuarta, quinta semana todavía podemos encontrar positividad. Pero usualmente no confundir un PCR positivo con un paciente que contagia, son cosas distintas, ¿no? El PCR positivo, una persona que, por ejemplo, ya cumplió un ciclo, que es 2, 3, 4 semanas, que ya supuestamente terminó, he visto muchos casos de que continúa la prueba del PCR positivo. Eso no es ninguna rareza, ¿no? En la práctica, como le digo, bueno, de tantas pruebas que he visto muchas veces, no es infrecuente. No quiere decir que, peor, si la clínica desapareció, la clínica se fue, ya está bien el paciente y le sale positivo, ese señor con seguridad no contagia. Ahora, otra cosa es que después de que el señor se recuperó, está bien, pasaron los meses y volvió a caer con sintomatología y volvió a hacer síntomas después de meses. Eso es otra cosa. Eso sí se puede catalogar como una reinfección que, como ya les dije en su momento, no es nada infrecuente. Hasta me atrevería a decir que es frecuente, ¿no? Entonces, eso de ahí, he visto casos, que les comento, que es así. O sea, una prueba PCR puede ser positiva sin problemas
después de la tercera, cuarta semana, y he visto muchos casos. Lo ideal es que a partir de la segunda semana y tercera caiga, ese es en la mayoría de los casos. Pero no quiere decir que por ahí no haya un PCR positivo, pero si ya no va acompañado con la clínica, no hay por qué temer. Es por eso que les digo, las pruebas auxiliares apoyan muy bien, pero no es la único, no es tanto como antes se utilizó, hasta me hace acordar la experiencia del mercado de frutas, que lo hicieron con pruebas rápidas, ¿no? En mayo del año pasado. Prueba positiva, a descansar, negativa, a trabajar, con pruebas serológicas, absolutamente absurdo, ¿no? Parece que fue una decisión nada técnica, sino de un sindicato, del jefe del mercado, que simplemente dijo blanco o negro, nada más, ¿no? Y no tuvo mayor análisis. Pero en este caso, si uno tiene el análisis completo, no hay por qué asustarse de un PCR positivo cuando la clínica no nos acompaña y que ya ha tenido el tiempo. Como le digo, no es infrecuente ver a partir de la tercera semana PCR positivo. No debería, pero sí se ve. ¿Ok? Gracias. Y complementando esa pregunta, en una prueba serológica inmunoglobulina M, reactivo, un programa positivo pero reactivo, y en el caso de una prueba serológica inmunoglobulina M reactivo y inmunina G reactivo, ambas reactivas, ¿cuántos días de aislamiento normalmente debería indicarse, sabiendo que solo sirven para estudios de cero prevalencia? Buena pregunta. Las pruebas serológicas no deben ser utilizadas para indicar aislamiento. O sea, eso fue un error de la 448. Yo tengo una tablita ahí que era un trabalengua el tema. No sé si se recordarán ustedes que tanto si uno es positivo, el otro es negativa, tantos días. Si uno es negativo, el otro es negativa, tantos días. Realmente, las pruebas serológicas no deberían de ser utilizadas para aislamiento, no son criterio para aislamiento. Si bien es cierto, en la IgM, por ejemplo, se supone que es una prueba o un antiglobulino de inicio, en COVID no ha sido así. En COVID la IgM es la que da más falsos positivos, es la que se queda más tiempo pegada y pasan 4 meses y sigue positiva. Entonces la IgM tiene una conducta media aberrante en COVID. No cumple lo que nos han explicado en la universidad, que bueno, que el IgM es la inmunoglobulina de la fase aguda y la IgG de la fase crónica. Al menos con la IgM en COVID no pasa eso. No es por eso que no debería ser criterio de decir, bueno, porque una es positiva y la otra es positiva, entonces ¿cuántos días me aíslo? No, eso fue un error de la 448, tomar decisiones en base a pruebas serológicas, porque ya vimos que son pruebas que aparecen cuando ya la enfermedad no es contagiante. Bueno, tengo acá una gráfica, qué pena que no la tenga a mano para mostrarles, pero es así, las pruebas serológicas, las pruebas, el contagio, cuando cae el contagio casi cero, recién empiezan a positivizarse las pruebas serológicas. Es por eso que no debería ser criterio, independientemente sea EM o G. ¿Ok? Gracias, Eleni. Voy a compartir para de razón del tiempo, permítame, de las preguntas que han estado, que quedaron pendientes, y algunas que están en el Facebook y otras que nos han enviado al chat del WhatsApp, sobre el tema de los profesionales dentro del campo de requerimiento legal bajo la normativa. Hay un grupo, según el número de trabajadores, se requiere un número de profesionales dedicados al tema, miren, al tema del plan de vigilancia, y control de COVID-19. Ese es el objetivo, que es una subunidad, un proceso, un objetivo dentro de todo tu sistema de gestión de seguridad y trabajo. Recuerda esto, tu sistema de gestión de seguridad y trabajo debe incluir ahora, durante el 2021, 2022, toda la prevención relacionada al tema de COVID. Y para eso requieres recursos. Estos recursos que se están mencionando en este punto del anexo 1, personal de salud del servicio de seguridad y trabajo, por también es un trabajo, se entiende que ya existía en las empresas, porque las empresas ya a través de la RM 312 modificatorias ya se establecía justamente esta necesidad. Entonces, solo que el volumen de trabajo creció. Casi el 90% de los médicos ocupacionales en las organizaciones en la actualidad está abocado al tema, 90% al manejo de estos sistemas, perdón, de implementación, seguimiento, planificación, implementación, seguimiento, monitoreo del plan de prevención, vigilancia y control de COVID-19. Entonces, hay diferentes profesionales, profesionales de la salud, profesionales licenciados de enfermería, médicos. La pregunta que realizaban era, en este contexto, Lenin, sobre estas personas libremente podían, si es caso tengan la infraestructura
para realizar pruebas serológicas o moleculares en la empresa, tanto la licenciada de enfermería como el médico estarían calificados automáticamente para realizar estas pruebas o requieren alguna capacitación adicional o algún requerimiento adicional para poder tomarlas, en caso que exista la infraestructura en el centro de trabajo. Claro, o sea, definitivamente va a depender del rubro de la empresa. Obviamente, si es una empresa del rubro salud, podría ser más lógico el tema. Ahora, si es una empresa, salvo que sea una gran empresa, una minera con mucho capital que pueda, pues, implementar un laboratorio en sus sedes, pues puede ser. Pero para la mayoría de empresas de otro rubro, constructoras, definitivamente tienen que tener una capacitación tanto del personal como también del equipamiento médico. No hay pruebas que son más sencillas de realizar que otras, obviamente. En lo que es COVID, hay pruebas que vienen a ser de una, digamos, no se requiere mucha capacitación del personal, ni tampoco mucha logística, ¿no? Aún así, sí se requiere, pues, conocimientos de bioseguridad del personal, ¿no? Y lo han realizado, como le digo, ya en todo el año pasado, que ya ha sido un año prácticamente de pruebas, de idas y venidas. Muchas empresas, en mi experiencia, han intentado hacerlo, la mayoría sin éxito, y al final terminaron tercerizando el servicio porque no les fue nada sencillo, ¿no? Lo intentaron muchas empresas, ¿no? Pero no les fue, pero que pueden hacerlo, como les comentaba, sí, ¿no? Pueden hacerlo. Ahora, hay pruebas que se requiere mucha logística y no creo que le convenga a una empresa realizar eso, ¿no? Una prueba molecular, por ejemplo, se requiere una infraestructura, niveles altos de bioseguridad, personal calificado. Sería como salirse del rubro una empresa, ¿no? O sea, eso es algo que sea rubro salud o una gran empresa, gran minería, pues, ¿no? De vuelo de, qué sé yo, pues, minera Santa Pacay, algo que sea bastante grande, ¿no? Pero no creo que sea aplicable para empresas medianas o de otros rubros, o grandes inclusive de otros rubros, de servicios, ¿no? Porque no lo han realizado, ¿no? Entonces, sí se requiere capacitación, sí se requiere equipamiento, ¿no? Pero en mi experiencia no es lo que ha podido tener éxito hasta donde yo he visto y hemos tenido todo el año para poder experimentar esto, pues, ¿no? Todo el año que ha pasado. Gracias. Aquí hay otra pregunta, que es un contexto más general. En salud se ven resultados de pruebas rápidas serológicas e inmediatamente brindan descanso médico. Para el caso de inmunina M positivo dan 14 días y inmunina M y G positivo 7 días. Siendo en ambos casos asintomáticos. ¿Qué hacer frente a ellos sabiendo que estas pruebas no son útiles para indicar aislamiento? Acá, más que una consulta, quiero mencionarles la norma legal, nosotros cumplimos criterios legales y criterios técnicos. Los criterios legales establecidos en las normativas. Eso va a estar siempre, pero también tenemos un criterio técnico. Las competencias que tenemos como médicos ocupacionales, como enfermeras ocupacionales, como psicólogos ocupacionales, como ergónomos, como técnicos de seguridad y salud, como gerentes, ingenieros, higienistas ocupacionales y toda la gama de profesionales, tienen competencias que pueden avalar algunas características que podrían no estar necesariamente alineados con ciertas normas. Si lo que uno recomienda es algo que está probado científicamente, que es mejor, que ayuda más al trabajador, que está probado que es la forma correcta de hacerlo, puede indicarlo. No niego y no menciono que se incumpla lo de la normativa legal, pero sí debo mencionarles, porque es parte del proceso, que el criterio científico que ustedes utilizan con un informe firmado como tal tiene un peso grande. Y les cuento, por ejemplo, justo en base a este anexo. El fe de ratas que se aplicó a la RM972 el año pasado, en este punto mencionaba, contacto directo, incluye cualquiera de las siguientes situaciones, persona que estuvo a menos de 1 metro de distancia de un caso sospechoso, a menos de 1 metro de distancia, probable o confirmado, durante al menos 15 minutos en un periodo que abarca desde 2 días antes del inicio de síntomas, o para casos de infección asintomático, desde 2 días antes de la toma de la muestra positiva, hasta el momento en que el caso inicia aislamiento. Y esto te está diciendo algo. Este es el criterio legal. Pero si tú consideras para el manejo de tu organización, por la evidencia científica, como se maneja en Europa, como se maneja en Norteamérica, como se maneja en otros países, no digo que uno esté bien o mal, le menciono, y tú consideras que bajo la información científica, para ti no va a ser 1 metro, va a ser 1.5 metros,
o vas a referir que se requiere no 15 minutos, se requiere por lo menos 20 minutos. Y tú lo refieres en base a información científica, vas a sopesar las dos medidas. ¿Y cuál vas a elegir? La medida que más cuida al trabajador. Si yo tengo evidencia científica y tengo evidencia legal, entre las dos medidas, siempre tomo la medida que más cuida al trabajador. Ese es el criterio de decisión. ¿Ok? Ese es el criterio de decisión. Entonces, esto es importante porque acá viene ya la última pregunta, Lenin, en relación al tema de los trabajadores. Cuando una persona es caso sospechoso, nos consultan con caso sospechoso, y se le está tomando la prueba, una prueba de diagnóstico de COVID, inmediatamente debo tomar las pruebas a todos los contactos directos del trabajador, del caso sospechoso. Esa es Claro, la consulta. Armando. Sí, tal cual. Lo que has indicado es tal cual cuando uno sopesa pues evidencia científica con respecto a normatividad, tal cual, ¿no? Ahora, con respecto a a la pregunta que indican, ¿no? Obviamente, si nosotros catalogamos a un caso como caso sospechoso, eso quiere decir clínica compatible con COVID, obviamente tenemos que aislarlo y tenemos que darle un tratamiento como si fuera un caso confirmado. Eso no está en la duda, ¿no? Ya lo adicional que indican que era positivo en IgM y IgG, viene a ser algo que no tiene más trascendencia que lo primero, que es el caso sospechoso. Por ser caso sospechoso, sí aislaría a los contactos, le podría tomar prueba a los contactos, le haría seguimiento a los contactos, por supuesto. Lo que tenga IgG y IgB positivo tiene relevancia porque muchas veces también ojo que la sintomatología, perdón, las pruebas, tanto IgG como IgM, empiezan a positivizarse a partir del séptimo día. Eso quiere decir que uno puede estar con síntomas y ya tener anticuerpos. Por supuesto, ser IgM, IgG positivo y todavía contagiar, hay un pequeño cruce, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, esas pruebas, obviamente no es tanto por las pruebas, porque también puedes tú no tener síntomas y tener IgG, IgM, o ya pasaron hace tiempo, y en ese caso no serán contagiantes. Pero es relevante por el tema de ser un caso sospechoso y que tiene sintomatología, que se dé todas las medidas que han referido. Perfecto. Ahora, lo anterior solamente, si nosotros encontramos una persona que ya pasó sus síntomas hace semanas, ¿no? O que no tiene síntomas y tiene un IgG positivo. Es verdad, la 448 indicaba eso, ¿no? Que personas asintomáticos, ¿no? Con pruebas moleculares positivas, con IgG positivo, IgM positivo y con síntomas encima, sí tenía que aislarlo 14 días. Eso indicaba la norma. Esa parte ya se liberó, pero igual es importante detectar la parte clínica, ¿no? Lo que quiero llevar un poquito, que se lleven de enseñanza de esta charla del día de hoy, de este conversatorio, es de que tanto las pruebas sí son útiles, claro que sí, pero no es la única forma de determinar para nosotros poder definir contagiosidad o aislamiento. Toda evaluación, la evaluación clínica, y no solo es clínica, epidemiológica, e inclusive el análisis de población vulnerable, de factores de riesgo, el estratificar el nivel de riesgo del puesto de trabajo, todo eso es importante para llegar a una conclusión de lo que viene a ser una reincorporación laboral, una alta epidemiológica, o en su defecto, aislamiento y descanso médico. Por eso que es muy importante poder nosotros, verificar el estatus de cada paciente y ejercer la vigilancia de cada paciente, ¿no? En la mayoría, por ejemplo, de centros, de empresas que uno hace vigilancia ocupacional, es importante que los trabajadores que van a reincorporarse tengan una evaluación clínica para poder darle el alta epidemiológica. Y una evaluación clínica de preferencia por médico, a través de una teleconsulta que ahora se puede hacer de forma muy masiva y mucho más fácil porque ya la logística virtual ha mejorado notablemente. Entonces, a través de una teleconsulta uno puede hacer una evaluación y emitir dos diagnósticos. Uno, o reincorporación alta epidemiológica, o en su defecto, aislamiento y descanso médico, ¿no? Y eso debería ser hecho por un médico, de preferencia. Y las pruebas ahí también entran, pero no es el único criterio las pruebas. Eso es lo que tiene que llegar. Las pruebas son útiles y hay que saberlas elegir, perfecto, ¿no? Pero eso tiene que ir acompañado el resto de criterios, tanto clínicos, epidemiológicos, laborales, nivel de riesgo, que también van a ayudar mucho, ¿no? Muchas gracias, Lenin. Para complementar, solamente en razón
el tiempo. Hemos tardado en cubrir las preguntas que nos enviaron la última sesión y las nuevas preguntas que han estado colocando en el Facebook y a través del chat, o perdón, del WhatsApp de la sociedad. Solo mencionarles dos cosas. Particularmente el tema técnico. En la consulta que hicieron sobre qué pasa en los lugares donde no pueden hacer pruebas moleculares, no existen las pruebas moleculares ni serológicas. Es algo muy básico. Si no tienes posibilidad de hacer las pruebas, si tú ves clínica, te fundamentas en la clínica. Si tú tienes la sospecha de que esta persona podría estar infectada, tienes que entrar en aislamiento. La prueba nos va a ayudar, es un examen auxiliar, no determina necesariamente tu manejo, pero la sospecha ya te da un perfil de manejo a estas personas, a estos pacientes. Y la prueba puede confirmar o no el resultado. De igual forma, obviamente, se toma con la prudencia necesaria, pero en muchos lugares, como bien mencionan, no se va a poder tomar la prueba porque no existe forma de tomarla porque no brindan esos servicios. Entonces, te basas en la clínica y en el peor de los casos, aíslas a la persona hasta que estés seguro que la persona ya no sea un agente que pueda contagiar a otras personas, porque eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que se hace en los aislamientos. Eso es lo que buscamos justamente cubrir para poder cuidar al resto de personas. Es la mejor medida que puedas realizar. Es verdad que si me dices que es de alto y muy alto riesgo, estás incumpliendo el no tomar pruebas a las personas, en este caso, tú me dices en un lugar donde no existe, no vas a sacar a la persona de su locación para llevarla a tomarse un examen a Lima para luego retornarla, porque también la estás exponiendo a riesgos en los traslados. Entonces, uno tiene que ser muy lógico de esta población, cuál es la estadística de COVID-19 como tal, cómo ha estado la incidencia de casos, cómo se ha estado manejando en la localidad para poder saber cómo debo proceder ante la sospecha de uno de estos casos. Quiero agradecer la participación de todos. Solamente hoy hemos podido desarrollar el tema específico de reincorporación laboral y exámenes de laboratorio para COVID-19 y mencionarles que las preguntas o los temas que quieran que se vayan tratando, porque ahora estamos mucho más abocados a solucionar o apoyar en la solución de problemas de los profesionales en el campo de la seguridad y salud y en salud pública también. En este caso, enfocamos el tema de reincorporación laboral y exámenes de laboratorio para COVID, pero igual con confianza hay un equipo voluntario, porque la sociedad es sin fin de lucro, busca todo, lo hace en forma de desarrollo del país. Pueden contactar a través de su correo, dlc.peru@gmail.com, y envíenle los temas, o en la página, envíenlos, aunque está en actualización la página, si mal no me equivoco, envíen los temas que quieran que se trate y los incluimos. Porque la idea es justamente poder apoyar. Quiero agradecer la presencia el día de hoy del doctor Lenin Romaní, el médico ocupacional, magíster en medio ambiente, también ya maestrando en agronomía y psicosociología aplicada al trabajo, además de otras competencias que ya es conocido desde otras charlas que hemos tenido en la sociedad. Muy agradecido por tu participación, Lenin, y ojalá podamos tener también para otros temas según lo que se pueda apoyar a nivel país. Muy agradecido por todo. Claro que sí, Armando. Gracias a ustedes también a la sociedad por invitarme y bueno, siempre dispuesto a apoyar. Gracias. Muchas gracias a todos, amigos, y que tengan muy buenas noches. Éxitos, y recuerden, el tema no está controlado y de hecho no se va a controlar este año. Estamos con medidas preventivas, paulativas, graduales que se van desarrollando, pero no está controlado y no va a estar controlado en todo el año. Así que tenemos que armar la mejor estrategia posible durante el año. Incorporen el plan de vigilancia, prevención y control del COVID como parte ya del sistema de gestión de seguridad de trabajo. Eso va a hacer que se reduzcan mucho de los costos. Muy agradecido y muy buenas noches con todos.